Bueno, gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Pasaron exactamente 27 minutos de la 1 de la tarde. Qué movidita la semana, ¿verdad? ¿Cuántos invitados? Qué placer. Quiero contarles que él es uno de los ilusionistas más importantes que tiene el país y mentor de la revalorización que hubo en los últimos años con respecto a los espectáculos de magia, con una identidad y un estilo propio. Se va a estar presentando en estos días aquí en la capital federal con su show, que en poco más de 1 hora y media, casi 2, nos va a hacer un vuelo imaginario a través no solamente de su magia, sino de sus relatos. ¿Qué tal, Hansenson? ¿Cómo estás? Leandro, desde este lado. Leandro, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Qué importante esto que estás haciendo, no solamente por la magia y tu espectáculo, donde hay una reivindicación a todo lo que has hecho en las últimas 3 décadas, sino al lugar que has llevado este tipo de espectáculos en lo que hace el cotidiano. Sí, en principio las dos cosas que me parecen interesantes destacar son que por un lado yo no inventé nada, y lo único que sí estoy intentando hacer, detrás del camino que marcó mi maestro René Laván, que falleció hace muy poquito tiempo, es intentar compartirle a la gente una manera de ver y de vivir la magia que es muy diferente a la típica de los truquitos que hacen aparecer y desaparecer un pañuelo solamente porque el mago puede. Y esto me parece que es lo más valioso que tiene. Todos necesitamos vivir la magia de una manera o de la otra. Yo creo que hay magia en lo cotidiano, en nuestras vidas, y creo que es necesario ayudar a la gente a entender cómo es esa magia y cómo la podemos encontrar y cómo la podemos, digamos, asir para que nos sirva, para que nos ayude a vivir una vida más plena para mi gusto. Pienso en esto que decís y advierto que no debe ser fácil armar un espectáculo de estas características, sobre todo porque vos le das mucha importancia a la palabra y en general, por esta descripción que hacías de lo que es el normal de un espectáculo de magia, depende más del truco. Sin embargo, vos le das mucha importancia al relato y eso creo que también te da la posibilidad de marcar una diferencia con respecto a todo tu entorno. Lo que en realidad creo es que a lo que más importancia le doy es a cómo se integran las partes. He sido siempre y soy cada vez más un apasionado de la ópera, que es una de las artes interpretativas más completas del mundo, en donde se juntan muchísimas formas de expresión y de comunicación en el mismo escenario. Lograr que una ópera tenga esa sensación de que es un todo mucho más importante que las partes es uno de los trabajos más difíciles que existen en el mundo, y de hecho hay muy pocas óperas que yo he visto a lo largo de mi vida y muy pocas óperas que yo he visto criticar de una manera extraordinaria. Entonces, integrar, urdir, como decía René, entretejer las partes que conforman el todo para que el todo sea mucho más importante que cada una de las partes, es el verdadero desafío y el verdadero trabajo, y es lo que más me gusta hacer al mismo tiempo como productor, como director y como intérprete del trabajo que hago. No le doy más importancia a los relatos que a los trucos, ni le doy menos importancia a los trucos. Simplemente lo que hago es tratar de que cada una de las cosas que forman parte de mi espectáculo potencie a cada una de las otras partes, y entonces que entre todas ellas se hagan desaparecer cada una mutuamente y solamente quede la sensación del viaje, solamente quede la sensación de la experiencia. Y tienes que hacer un esfuerzo después cuando te vas del teatro para poder acordarte cuáles fueron todas las cosas que te llamaron la atención del show. Lo que yo quiero es que la gente se olvide de cada partecita y se acuerde de lo que sintió mientras estuvo ahí adentro. Importante esto que decís de consensuar tanto la palabra con el truco, y en definitiva es en pos del ida y vuelta que lográs ampliamente con el público. Sepan los oyentes de Radio del Buen Aire lo difícil que es armar este tipo de espectáculos. Y también quiero destacar que vos no solamente revalorizás la figura de René Laván, sino también de un gran mago que desapareció a principios de los años 90 como Charlie Brown. Charlie fue mi primer profesor y René fue mi maestro. Ambos me tomaron de la mano para mostrarme un camino. Hubo muchos otros. Ellos son las dos figuras que yo rescato puntualmente, pero representación de tantos y tantos y tantos maestros y guías y amigos y conocidos y gente riquísima que me fue ayudando a encontrar el centro de mi propio camino. Y más allá de los relatos y de los trucos que hacemos en el show del asombro y la emoción, también hay mucho puesto sobre la música, mucho puesto sobre el humor, pero un humor que ha tenido como
modelo a Lelutier durante la mayor parte de mi vida, que es un humor sin vulgaridades y sin golpes bajos y con la mayor frescura y blancura posible. Y también la interacción con la gente, porque vos lo dijiste recién, el público participa el 100% del espectáculo creando la magia con sus propias manos, cosa que también es muy nueva y también es muy rara, y el público ya entonces no es más testigo de lo que el mago puede hacer con sus manos, sino que es protagonista del espectáculo y hace que la magia suceda, ya sea con su imaginación, ya sea con su decisión, o ya sea con las cartas en sus manos también. Pensaba en esto que vos marcás de que el público participa con sus manos. ¿Cómo haces con respecto a la reticencia que puede llegar a tener el público? Porque para el artista es simple romper con esa cuarta pared, pero no tanto para el público, imagino. Es un trabajo también muy desafiante, pero es un trabajo interesantísimo porque romper la barrera que nos separa de otros seres humanos, no solamente cuando estamos arriba del escenario y el público abajo, sino en la vida cotidiana, es el verdadero trabajo que todos los seres humanos venimos a hacer en el mundo. El trabajo puntual que realizamos, como por ejemplo desde el programa de radio, yo desde el escenario, a un zapatero desde su trabajo, o cualquier otra persona en cualquier situación, usa la excusa de la herramienta para en realidad vincularse con otros. Y entonces el trabajo es un trabajo que lleva toda la vida. Aprender primero a relacionarse mejor uno con uno mismo, a ablandarse un poco, a convertirse uno en su propio mejor amigo, a ser tierno con uno mismo, a ser permisible y poder perdonar los errores que cometemos a nosotros mismos. Eso nos abre un poco a una manera diferente de comunicarnos con los demás. Y entonces también podemos entenderlo mejor y saber un poquito mejor qué necesitan y saber un poquito mejor qué quieren, aun cuando a veces ellos no lo saben. Hay gente que no sabe lo que quiere y no sabe lo que necesita. Yo desde el escenario tengo la obligación de darle al público lo que el público quiere, pero sobre todo de darle al público lo que el público ni siquiera sabe que quiere. En esa relación que tenés con el público, ¿en qué momento se produce ese clic en que decís, listo, hoy el público me pertenece, ahora van a jugar conmigo? Sería demasiado pretencioso de mi parte decir que hay un momento en el cual el público me pertenece. Me gusta pensar que como cuando tengo una relación íntima con una mujer a quien estoy empezando a conocer, hay un momento en que las barreras que nos separan empiezan a ceder y ambos empezamos a sentir que estamos más cerca y que empieza a producirse la intimidad. Me parece que con el público pasa algo parecido. No es solamente el público el que tiene que entregarse, el artista del escenario también tiene que hacer un trabajo de entrega para con el público. Y cuándo sucede y cómo sucede, eso gracias a Dios, porque es también parte de lo más rico que tiene el trabajo de estar en un teatro, en un escenario, construyendo cada vez desde cero lo que uno va a compartir y lo que uno va a recibir. Cada vez en cada espectáculo sucede en un momento distinto, de una manera diferente. Hay gente que se entrega antes y gente que se entrega después. Hay veces que yo estoy separado por mis propias barreras durante más tiempo porque estoy ese día más contaminado, entonces me cuesta más acercarme al público y eso va siendo diferente cada día. También imagino que el público que va a ver un espectáculo de magia va predestinado a ese viaje de la ilusión que vos proponés. En este caso de Vocaciones, en 30 años has hecho mucho. ¿Cómo lo resumís en 120 minutos? Pregunta que nunca te han hecho seguramente. La verdad que así como me la hace vos, nunca me la han hecho, y me parece interesante este enfoque que vos tenés, porque la verdad es que la mejor respuesta que tengo para tu pregunta es decirte que lo resuelvo sufriendo por dejar afuera un montón de cosas que me parece indispensable compartir, pero que no tienen lugar en esta vez. Resuelvo a veces por el cariño que tengo para ciertas experiencias, a veces porque el público ha votado a lo largo de los años por determinadas otras experiencias que si yo tuviera que elegirlas, a lo mejor no estarían en mi prioridad. Resuelvo desde el productor, en donde hay espacios en que el show necesita de ciertas experiencias, más allá de que yo no les tenga un particular cariño por encima de otras. Hay otros momentos en que quizás el azar, y lo digo el azar entre comillas, hace que una experiencia se meta por la ventana en vez de por la puerta y quede en medio de un espectáculo que por ahí en una primera instancia no lo había contemplado, como cuando un actor rechaza un papel en una película, otro actor también lo rechaza y el papel le llega a alguien a quien los productores ni siquiera habían contemplado, que termina siendo el protagonista de un éxito y después se convierte en algo taquillero o trascendente para el actor que lo hizo. Desde muchos lugares, pero sobre todo haciendo el duelo de todo aquello que no
estar en este momento. Así es, y algo que también le quiero decir a toda la gente que nos está sintonizando, que Hansen Fromm, en esa identidad que él ha logrado, hoy es un referente, y eso imagino que también es una responsabilidad para vos en el momento de armar cada presentación, porque no sos uno más, eso lo sabes, y no te lo digo porque te tengo en la radio, sos consciente, la gente lo es, tus colegas saben que es así. Desde que era muy chiquito, incluso desde antes de saber lo que eran las responsabilidades, siempre fui excesivamente responsable, por demás, por eso digo excesivamente. Con el tiempo y un poco con la exposición que me fue tocando tener, porque en mi caso, en contra de lo que muchos piensan, no fue algo que yo busqué específicamente, sino algo que se fue dando, sí empecé a sentir cada vez más responsabilidad, porque cuando uno está expuesto desde los medios de comunicación, tiene la obligación de comunicar con cuidado. Muchas personas hacen cualquier cosa, dicen lo que se les ocurre en el momento, ponen frente a la cámara de la televisión cualquier cosa y a veces algunas barbaridades de las que todos somos víctimas. Yo soy muy cuidadoso a la hora de ponerme frente a la pantalla de la televisión y prefiero decir con más cuidado y pasarme de cuidadoso que decir con menos, porque sí siento que tenemos una responsabilidad frente a los niños, frente a los adultos, frente a la gente que está preparada y a la gente que no lo está tanto. Entonces sí, la verdad es que siento una responsabilidad. Ahora que, por ejemplo, René dejó de estar físicamente con nosotros, siento la responsabilidad de compartir con otros algunas cosas que René me compartió a mí y otros le compartieron a él, más que cuando René estaba acá, porque cuando René estaba acá yo podía descansar sobre la idea de que él se ocupaba de muchas cosas de las que yo no tenía que ocuparme, que es como un hijo cuando se independiza de la casa de sus padres, ¿no? Y la verdad también es que ante el público y ante mis colegas, lo que más me importa es dejar dignamente parado el lugar del actor, el lugar del comunicador y el lugar del responsable de la ilusión. Algo que uno advierte mucho en tus espectáculos es el lugar que le das a la imagen. En ese juego que vos planteás en el escenario entre truco, entre ida y vuelta con el espectador, hay un cuidado sobre la imagen que querés transmitir. ¿Cuánto de importante tiene esto en un espectáculo? La primera carrera terciaria que yo estudié es la carrera de comunicador visual. Y después yo estudié marketing y publicidad. Soy profesional del marketing y de la publicidad. Y considero que lo importante es el todo. Para que el todo pueda llegar a destino con potencia y con foco, hay que prestar atención a cada una de las partes que lo componen. Y el arte que represento, más allá de tener que ver, como dijiste vos al principio, con la palabra y con ese valor energético o ese caudal energético que uno transmite, también tiene mucho que ver con lo que se ve. Entonces sí me importa mucho lo que tiene que ver con lo estético, no el costo de sacrificar el contenido, ni el significado, ni el simbolismo. Para mí, igual que para, por ejemplo, Disney, los efectos especiales están puestos al servicio de ayudar a contar mejor la historia. Y entonces lo estético, en mi caso, está puesto al servicio de no entorpecer el cuento que quiero contar, al contrario, de potenciarlo, de ayudar a que ese cuento vaya en un paquete o en un vehículo mejor diseñado y mejor preparado para llegar a destino. Creo que eso la gente lo advierte y que te ha dado la posibilidad de perpetuarte durante tantos años. Algo que me causa curiosidad es que también sos coach de actores, de otros ilusionistas, pero también de gente que nada tiene que ver con el medio, como empresarios. ¿Cómo conviven esas dos personas? El artista y aquel que hace algo completamente en algún punto diferente. En realidad yo considero que es lo mismo, que no es diferente, que hay una especie de formato que por ahí se puede percibir como distinto. Pero aquel que tiene que comunicar siempre tiene la obligación de transformar al que escucha. Y la magia significa transformación. Entonces el proceso de alguien que es orador, que tiene que dar una presentación, ya sea empresario o artista o actor, músico o mago, siempre es el objetivo y la responsabilidad de transformar al que escucha y transformar la experiencia del que escucha en una experiencia de transformación que es mágica.
Ahora, por ejemplo, el sábado hay un evento TED, la letra T de tecnología, E de educación y D de diseño, aquí en la Usina del Arte, que está referido temáticamente específico para la educación. Todas las personas que van a dar charlas se dedican de alguna forma u otra a la educación. Y yo fui coach de una oradora específica, pero además colaboré en el proceso de transformación de la idea en una charla de otros oradores. Y es un proceso mágico en el cual la persona que tiene que dar la charla se convierte en alguien que hace bien lo que hace o que tuvo una idea muy buena en un mago, porque va a transformarles a otros la percepción que ellos tenían hasta ahora de ciertos temas que empiezan a ser percibidos de maneras muy diferentes, de abrir las cabezas, de conmover al que escucha. Y entonces creo que ese proceso que yo no elegí, que me llamaron para hacerlo, que es el proceso de acompañar a otro en el proceso, es realmente mágico y me parece que tiene muchísimo que ver con lo que yo hago sobre el escenario del espectáculo. ¿Verdad que sí? Te escucho y vienen muchas preguntas y también de la gente que está opinando por Twitter. ¿Qué diferencia hay entre ilusionismo y magia? El ilusionismo está contenido dentro de la magia. La magia es aquella ciencia / arte sin límites que se encuentra comprendida en lo que hoy se llama psicología, literatura, danza, música. La magia es predecesora de todas las ciencias y las artes. El ilusionismo es una forma de presentar la magia de manera escénica, muy circunscrita a ciertas reglas, en donde una persona hace de cuenta que es un mago. Pero hay algunos ilusionistas que lo son. Impresionante, qué increíble. Y al estar tan instalado con tu arte, al ser un referente, te copian, porque eso es inevitable, porque en el mundo todo está hecho y cuando algo funciona generalmente tienden a imitar. ¿Cómo te llevas cuando ves que algunos colegas intentan hacer lo que a vos te sale tan bien? Algunas veces me divierte, algunas veces me da pena que esa persona todavía no haya podido transitar el propio proceso de encuentro y de descubrimiento de lo que tiene para decir. A veces me hace como ruido y digo, qué raro que esta persona que no tiene nada que ver con esto que está haciendo haya elegido esto solo porque vio al público reaccionar de manera tan conmovida ante lo que vio, ¿no? Y la realidad es que tengo que permitir que cada uno tome su camino. Yo también cuando tenía 16 años o 17 años tomaba algunas cosas prestadas de otros grandes de la magia que yo creía que en mis manos podían dar resultado. Y después con el tiempo esas cosas que son ajenas, si uno encuentra lo propio, empiezan a caerse solas, casi no es necesario decidir abandonarlas, se van abandonando a sí mismas, de forma que hoy, en estos 30 años que yo estoy celebrando desde el primer show profesional que hice, no queda nada que yo he tomado de otros, lo que queda es lo propio únicamente. Y me parece que cada uno hace el proceso en diferentes tiempos, entonces aquellos que toman algunas cosas que yo comparto y las usan, hacen su camino también. Lo único que sí me pasa algunas veces es que me da un poco de tristeza y en algunos casos me hace enojar un poco que amigos míos, gente que está muy cerca de mí, tome cosas de mi trabajo literales y las presente la semana siguiente de haberlas visto sin haberme dicho, che, me encantó esto que hiciste, ¿qué te parece si yo lo comparto? ¿Qué te parece si me ayudas a encontrar una manera un poco distinta para que se ajuste más a mi personalidad de hacerlo? ¿Te molestaría que yo use esto o haga esto que haces vos? Y el paralelismo que uso es el que sirve mucho para comprender, ¿no? Yo estoy de novio con una mujer y puede haber muchos hombres que quieran conquistarla en la calle, pero son hombres a quienes yo no conozco y que no me conocen. Un amigo mío, en el cumpleaños de otro amigo, quiere conquistar a la mujer que está tomada de mi mano al lado mío en el sillón. Esta es otro tipo de circunstancia que no evalúo de la misma forma que cuando, entre comillas, te roba un desconocido, ¿no? Pero, como alguien dijo, y debe ser un sabio, todo es perdonable cuando uno aprende que uno es los otros.
Verdad que sí, en definitiva el que tiene la última palabra es el público y es el que te ha dado la posibilidad de perpetuarte durante 3 décadas en el gusto popular, que no es algo fácil, sobre todo mantenerse en un ambiente donde por supuesto existen las envidias, donde existe la copia sin pedir permiso, esto que estábamos hablando, pero que has logrado tener una identidad y que la gente va a poder encontrarse con un espectáculo con evocaciones los jueves a las 9 de la noche en la Sala Siranush, que está ahí en Armenia. En Armenia 1353. Y entre Ticketek nos provee también el soporte para que la gente pueda desde la comodidad de su casa comprar las entradas por internet o por teléfono también. Claro que sí, recuerden www.ticketek.com.ar, ahí pueden hacer la compra, vayan a la Sala Siranush a disfrutar de este tremendo artista, porque se van a encontrar con un viaje imaginario que los va a hacer olvidar de lo que puede suceder en la realidad durante 2 horas. No pierdan la posibilidad de disfrutarlo. Después, ¿cómo sigue el año? ¿Evocaciones lo vas a estar presentando solamente en la Siranush o estás en continua gira? Este no es un año de gira, es un año de poner el foco en este proyecto que tenemos con la Sala Siranush, que además es una sala exquisita en donde en un living muy cómodamente sentados uno puede disfrutar de algunos platos de propuesta de la cocina armenia que son exquisitos y tomar una copa de vino o una bebida cualquiera que uno desee. Entonces es como si fuera un fogón, ¿no? Como si en el living de la casa del mago uno pudiera disfrutar de ese viaje. La idea es enfocar todos los esfuerzos en que la gente conozca este espacio, conozca este espectáculo en este lugar. Yo he viajado por el mundo específicamente a ver espectáculos que estaban en un único lugar y no se movían, y nunca sentí que el viaje no valió la pena. Entonces quiero de a poco que la gente se entere y que sepa que tiene que venir a la Sala Siranush a ver este espectáculo, a participar de esta experiencia, que es más que un espectáculo por lo que dice la gente. Así que este año es esto. Hay por supuesto compromisos privados de empresas y de clientes míos que me convocan para hacer cosas en sus eventos. Hay un trabajo de acompañamiento de, como dijiste antes, artistas y de empresarios y gente que hace su trabajo a la hora de comunicar con quienes trabajo para ayudarlos a profundizar su herramienta de comunicación y abrirse como instrumento para comunicar. Y después, por suerte, la vida sorprende todo el tiempo, ¿no? Algún viaje corto entre función y función. Hay también a México a ver a mi hermano que vive allí y tiene algunas propuestas de trabajo para hacer juntos. Algún viaje a Estados Unidos, al Castillo Mágico en Hollywood, a hacer una semana de mis shows. Pero todo eso entre los shows de la Sala Siranush. Al ser idiosincrasias completamente diferentes, la de México, aunque más tiene que ver con nosotros, por el latino y demás, la anglosajona, ¿alterás tu espectáculo o plantea cierta universalidad que funciona en todas partes? Generalmente el repertorio es casi el mismo, por supuesto se adecua a cada circunstancia porque los salones, los teatros, los lugares en donde tengo que trabajar no son siempre iguales, pero básicamente el esqueleto de la propuesta es muy similar. Lo que sí cambia es la manera de entretejer las herramientas para así adecuar a la necesidad de cada público. En el caso del público mexicano, el público mexicano se entrega mucho más rápido a creer que la magia puede ser cierta. El público americano tarda mucho más en entender que tiene que comprometerse personalmente en un juego que va más allá del juego típico del entretenimiento en un teatro que ellos conocen. Entonces hay que ser más cuidadoso a la hora de pedirles que inviertan algo de lo más profundo que tienen porque cuesta más abrir. Al público argentino hay que conquistarlo en una picardía y en una pulseada en donde el artista y el público dicen: yo viajé más, yo vi más, yo sé más, yo soy más difícil de conquistar. Y después, cuando el público argentino es conquistado y se entrega, es mucho más rico a la hora de agradecer y de participar, porque participa con todo lo que tiene ya una vez que confía en el artista que lo convoca. Así que sí, hay algunas diferencias y me gusta pensar que 30 años de trabajo arriba de diferentes escenarios y de diferentes países frente a diferentes públicos me ha permitido tener más flexibilidad y sensibilidad a la hora de entender qué se necesita en cada oportunidad. Y también imagino que en algún momento te han tocado funciones difíciles, donde un público estaba mucho más reticente. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cómo la vas peleando? Porque hay que conquistarlo. Esto que hablábamos desde el principio. En
en principio cuando toca público más difícil tengo que despertar más recursos que a veces se duermen adentro mío porque me instalo en la comodidad de que ciertas cosas siempre funcionan. Así que es un desafío que hoy agradezco. Me siento cuando toca un público más difícil un poco más incómodo, que creo que es una buena sensación para el artista. Estar incómodo es algo bueno. Tengo que transpirar más, tengo que estivar más, como a veces pasa también, y como usábamos el ejemplo antes porque vale otra vez, en un encuentro íntimo entre dos personas que no se conocen, que a veces fluye más desde el principio y a veces hay que trabajar más para que fluya. ¿Y te pasó tener, por ejemplo, una función que vos dijiste, uy, esto salió mal, y sin embargo fue la gran presentación, aquella que el público más disfrutó? No necesariamente de una forma tan extremista. Sí me ha pasado que hubo espectáculos en los cuales no solamente una cosa falló, sino varias, y tuve que trabajar mucho para que de todas maneras el público se lleve una muy buena sensación, pero ninguno de esos fueron el show que mejor salió, porque para que el show sea uno de esos que mejor salió, yo necesito estar parado sobre una plataforma firme, a nivel técnico y a todo tipo de nivel, ¿no? Necesito que la gente esté cómoda en sus butacas, necesito que haya sido bien atendida, necesito que se conjuguen una cantidad de cuestiones que me sostengan a mí para poder crear sobre lo que ya está creado, para poder buscar sobre lo que ya está encontrado, para poder sumar a lo que ya se ha sumado. En esos casos es cuando salen las mejores funciones. En realidad es cuando fallan menos las cosas, no cuando fallan más. Y tiene mucho que ver con esto que decías de la diferencia de los públicos, el argentino que quiere saber más de lo que está viendo, el mexicano que se abre de un modo más fácil, el anglosajón que puede costar un poquito, pero una vez que los atrapás nunca más te dejan. Y gente, yo les recuerdo, vayan a la sala Siranush, que está ahí en Armenia 1353, se van a las 8 de la noche a sacar las entradas, pueden tomar algo, es maravillosa la sala, es increíble porque ustedes no se imaginan lo grande que es. No solamente pueden consumir, también tienen unas gradas donde pueden estar sentados en el segundo nivel. Qué bueno que estés apostando a la Siranush. Y qué bueno que la Siranush está apostando a mí también, porque es una sala que ha crecido mucho en estos últimos años y cada vez está teniendo propuestas más ricas y más interesantes que me da la sensación de que se potencian entre sí. Es una experiencia diferente y como ayer creo le decía a alguien, nadie se va de ver el espectáculo, de participar de la experiencia que les propongo sintiendo que le robaron el dinero, ni que le faltaron el respeto, ni que vio algo menos que un espectáculo del máximo nivel comparado con los espectáculos de mayor nivel que hay en el mundo en general. No lo digo por vanidad, lo digo porque viajo desde hace muchísimos años junto con gente con la que trabajo a ver diferentes propuestas en todas partes del mundo y el público que ha visto cosas en otras partes del mundo dice que este espectáculo está a ese nivel. Lo digo para que estén tranquilos al respecto de que mucha gente que no sabe cuál es el trabajo que hago no se anima a apostar porque hoy en día ir al teatro cuesta mucho dinero y sacrificar una noche de la vida de uno representa un sacrificio importante y la gente tiene miedo de pasarlo mal, tiene miedo de que las expectativas no sean cubiertas y la verdad es que hay gente que se enamora del espectáculo y hay gente que no necesariamente se enamora pero no deja de reconocer que recibió mucho más de lo que pagó para recibir. Más allá de que alguien puede decir este puede no ser mi estilo de gusto, como cuando en mi caso me invitan a comer una riquísima pasta, pero no necesariamente la pasta es lo que yo elegiría cuando yo decido cuál va a ser el menú. Es una noche realmente diferente, lo dice Gabo, que es el productor del espectáculo, es diferente a todo lo que se puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires y definitivamente recibir más de lo que pagas para recibir. Así que aquel que haya sentido que algo le hizo sentido en lo que compartimos, que venga a probar, a ver qué le pasa. Además, no vamos a decirlo, pero es una entrada bastante accesible para lo que vos estás ofreciendo en el show. Realmente es un espectáculo que todo el mundo puede ver y acérquense porque el entorno de la sala Siranush le da un vuelo completamente diferente al que te podría dar un teatro del centro u otro espacio. Es una apuesta que hicimos con la sala. Lo que deseamos y lo que logramos es que ver un espectáculo y cenar en la sala Siranush te cueste exactamente lo mismo que ver un espectáculo cualquiera en la clase Corrientes o menos. Entonces, por
por el mismo valor por el que pagas una entrada o incluso por menos, en la sala Siranush es el espectáculo, pero además cenas. Muchísimas gracias por esta media hora de conversación. Recuerden, todos los jueves se acercan a Armenia 1353 a la sala Siranush, entradas accesibles, se van a tipo 8 de la noche, pueden comprarlas también a través de Ticketek, www.ticketek.com.ar, y disfruten porque se van a encontrar con un artista enorme que ha marcado un camino en lo suyo, que es lo más difícil en este ambiente. Muchas gracias, Hans Svensson. Agradecerte a vos por dedicarme este tiempo, y además también solo quiero agregar algo que es importante. La gente dice, va a estar todos los jueves. No sabemos todavía si vamos a estar todos los jueves. Tenemos un proyecto que, si Dios quiere, se va a postergar en el tiempo, se va a propagar hacia todos los jueves, si es que el público nos acompaña viniendo a ver las funciones que ya están programadas, que por ahora son solamente los jueves de abril. Te vas a perpetuar en la cartelera porteña porque la gente va a buscarte y va a acompañar ahí en la Siranush. Por lo pronto, todos los jueves de abril, recuerden, Armenia 1353, compran la entrada a través de www.ticketek.com.ar. Muchas gracias, Hans Svensson. Que tenga buen día. Nos vamos al corte de las noticias, volvemos en un rato. Hasta pronto.